Para hacerlo sencillo. 4 por 10 unidos 4,8 por 10 a la menos 19 esto, ¿cuánto es la carga de esta carga eléctrica elemental? 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ok, entonces la pregunta sería, de esos tres, ¿cuál existe en la naturaleza y cuál no existe en la naturaleza? Veamos entonces, ¿esto existe en la naturaleza? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo hacer? Es calcular el N. N va a ser igual a la carga que tiene entre la carga elemental. ¿Okay? De esa manera. Entonces, la carga, ¿cuánto es acá? Menos 3,2 por 10 a la menos 19. ¿Y esto cuánto es? 1,6 por ¿no? 10 a la menos 19 por. ¿Cuánto sería entonces N? Ustedes reemplazan acá. Es 0,2 por 10 a la menos 19 por entre 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Cuánto sería el N? ¿Cuánto? Menos 2. ¿Okay? ¿Dónde está menos 2? O sea, que sí existe. En esa misma forma, divida, no existe, sí existe. Entonces ya saben, ¿no?, cómo determinar si es que esa carga eléctrica que les dan existe o no existe en la naturaleza. A ver, dividan 4, dividan acá. 4 entre 1,6, ¿cuánto les sale? Dividan. Para poder 2,5, ¿no? Oh, 2,5. Listo. ¿Por qué no pertenece entonces al número? A los números enteros? No está acá. Es una fracción. Como acá si el N, ¿cuánto es? 3. Ok, entonces así. Listo. Entonces ya saben cómo se puede. Ok. Entonces el principio de conservación se cumple cuando el sistema es aislado. Y acá el principio de conservación de carga también es un principio de cuando es aislado. Sí. Creo que es la carga. Porque dice que en todo se tiene que eliminar. Campo eléctrico. Campo eléctrico es una magnitud física vectorial. Entonces, una carga eléctrica produce un campo eléctrico en su alrededor. Una carga eléctrica. Una masa genera un campo gravitatorio en su alrededor. Pero estamos hablando de carga, ¿no? Entonces, esta carga genera, ¿no?, un campo eléctrico a su alrededor. Pero acuérdense que hay dos tipos de carga, ¿no?, positiva y negativa. Entonces, por convención, entonces, la carga eléctrica positiva, ¿no?, las líneas de fuerza son salientes. O sea, las líneas de fuerza de ese campo eléctrico son salientes. Salientes. Tengo carga positiva, entonces.
Si es carga negativa, las líneas de fuerza de ese campo eléctrico son contrarias. ¿Cómo? Ok, aquí vemos que depende del cuadrado de la distancia, de la carga, etc. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo dos conductores? Yo tengo dos conductores, ¿ya? Aquí, este conductor es una placa, lo cargo positivamente. Lo cargo positivamente. Y a la otra placa lo cargo negativamente. Positivo, ¿ya? Entonces se va a generar un campo eléctrico en esa región. Basta que una carga esté ahí para generar un campo eléctrico. Pero cuando yo tengo esos dos conductores, ¿qué va a pasar? El campo eléctrico es saliente del positivo, ¿sí? Saliente del positivo y entrante a dónde? Al negativo. O sea, si sigue cumpliendo. Se sigue cumpliendo, ¿no? Entonces, aquí mira, positivo, saliente, este es negativo, entra. Ok, entonces, si yo coloco dentro de ese campo eléctrico generado por esas dos placas conductoras, pongo ahí una partícula cargada positiva, ¿qué va a suceder? ¿Hacia dónde se va a mover? Ajá. O sea, el análisis que se va a hacer acá nos interesa saber cómo es que una carga se mueve en un potencial eléctrico, ¿no? O sea, en un campo eléctrico. O sea, cuando yo hablo de campo eléctrico, potencial eléctrico, es casi lo mismo, están relacionados. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa carga, lo que de repente vamos a diferenciar con el campo magnético es que una carga dentro de un campo eléctrico sigue, ¿no? O sea, dentro de un campo eléctrico, ¿qué va a suceder? Va a someterse a una fuerza, ¿sí o no? A una fuerza eléctrica. Pero esto es fácil de entender. ¿Cómo? Dos cargas del mismo signo se repiten y de diferentes se atraen. Eso es lo que nos interesa. Y luego, ¿qué más? Lo que nos interesa es que, ahí mira, ¿cómo está la fuerza eléctrica? En la misma dirección que el campo eléctrico. Acá, mira, este es el campo eléctrico, acá está el campo eléctrico, y la fuerza eléctrica, ¿cómo está? En la misma dirección. En la misma dirección. ¿De quién? Del campo eléctrico. Pero, mira, esto está yendo en este sentido y en otro sentido. El sentido es diferente, ¿no? O sea, dirección, entiéndase de repente, para hacer una analogía, en el eje X. Esa es la dirección. En el eje X. O sea, el campo eléctrico está en la dirección de X. Ahora, y esta fuerza, en un sentido positivo, sentido negativo. Ok, entonces que quede claro esto, es que la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo eléctrico. De repente ahorita no es muy importante, pero de esa forma se aceleran los electrones para producir, por ejemplo, rayos X. No es importante, lo único que sé, tiene la misma dirección. Perfecto, tiene la misma dirección. Ok, pero ¿qué sucede con el campo magnético? Cuando el campo magnético actúa sobre esa carga, la fuerza magnética ya no tiene la misma dirección del campo magnético, sino que más bien es perpendicular. Perpendicular. O sea, la fuerza eléctrica es, o mejor dicho, la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Pero la fuerza magnética
es perpendicular al campo magnético. O sea, la fuerza magnética es perpendicular al campo magnético. Todo diferente, ¿no? Todo diferente. Ok, veremos. Entonces aquí, ¿mira? ¿Cómo se puede? Ok. Pero estamos hablando de magnitudes físicas. Perfecto. Pero resulta que si yo quiero aplicar la medicina, en medicina más se utiliza el famoso potencial de equilibrio. Casi no se habla de eso. Vale mayor a menor potencial, esto, ¿no? O potencial de reposo, o potencial de NES, etc. No se habla así. Bueno, se habla así, mas no se va a hablar, digamos, de campo eléctrico de reposo, campo eléctrico de acción, o sea, no. Entonces, en medicina, o en ciencia de la salud, siempre utilizamos lo que sería potencial. Y lo que es el potencial está relacionado con el campo eléctrico, ¿no? De alguna manera. Y se define este potencial eléctrico, mira, esa. ¿Qué? Es una magnitud, ahora física, escalar. Entonces, ¿qué tengo acá? El potencial, ¿no?, eléctrico inversamente proporcional con R. O sea, si yo tengo una carga, a medida que va alejándose, se va disminuyendo el potencial eléctrico. Eso es lo que significa inversamente. Inversamente. Ok. Entonces, es una medida de la capacidad de atracción o repulsión que tiene una carga Q sobre otra Q' de valor unidad situado en sus alrededores. Conclusión. Entonces, cuando yo tengo, fíjense ustedes aquí, una carga, vamos a poner esta carga Q positivo aquí en el centro. Voy a poner una sola carga, ¿entiendes? Una sola carga. Entonces, esto va a generar a un radio, ¿no?, contado desde la carga positiva, a un radio R1 va a generar un potencial 1. A un radio 2 va a generar un potencial 2. Pero acuérdense que el potencial eléctrico es inversamente proporcional a R, ¿no?, la distancia donde se quiere calcular. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Acá está la respuesta, ojo. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Cuál es mayor, R2 o R1? R2 es mayor, ¿sí o no? R2 es mayor, se está alejado de más de acá. Es mayor, entonces el potencial va a ser menor. De tal manera que el potencial 1 va a ser mayor que el potencial 2. ¿Por qué? Porque este potencial 1 está a un R1, el otro a un R2, pero R2 es mayor que R1. Como son inversamente, entonces va a suceder. Ahora, hasta ahí yo tengo solamente esta parte ahí, ¿no? La carga ahí en mi caso. Ahora voy a poner otra carga. Voy a poner una carga aquí, positiva ya. Q' positivo lo voy a poner en esa recta. ¿Qué dijimos? Que necesitamos saber si se atraen o se repelen, nada más, ¿no? Si este es positivo y esto también es positivo, ¿qué es lo que van a hacer? Repelen. Entonces su movimiento va a ir en ese sentido, ¿sí? Así. Ok. Y si yo pongo, escuchen, si yo pongo acá un negativo, se atraen, por lo tanto va a ir hacia. Ok. Eso es todo. Pero entonces la conclusión sería: una carga positiva se mueve de mayor a menor potencia. Y si es negativa, hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Ok. Ahora, como esta es una magnitud escalar, ¿no?, entonces, todos los puntos que tienen el mismo radio, ¿no?, o sea, desde la carga al punto donde tienen el mismo radio, van a tener el mismo potencial, ¿sí? Claro, o sea, si esto es igual para todos, pues todos los puntos van a tener el mismo ¿qué? El mismo potencial.
Entonces, ahora, si yo empiezo a unir esos puntos que tienen el mismo potencial, ¿qué voy a obtener? Una superficie equipotencial. ¿Ok? Voy a tener una superficie equipotencial. Ok. Entonces, si yo asumo ahora, ¿no?, una célula, ¿ok?, esa célula va a tener su membrana, ¿sí o no? Va a tener su membrana celular. Entonces, parte externa y parte interna. Ok, entonces en la parte externa, todos esos puntos van a tener el mismo potencial. Ya, o sea, se está entendiendo de repente acá. Analicen acá esto. Así se forman las superficies equipotenciales. Entonces, si acá tenemos un punto, aquí el mismo radio, sino todos estos van a tener el mismo potencial. ¿Ok? En la parte externa, ¿no?, también. ¿Ok? ¿Listo? Entonces van a ser superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales. Así se forman esas superficies equipotenciales. Entonces, nuevamente, una carga positiva se mueve de mayor a menor potencial eléctrico y una carga negativa hace lo contrario. Pero, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría si yo tengo estas dos placas? Voy a tener aquí una placa, ¿ves? Acá hay una placa conductora y aquí hay otra placa conductora. Dos placas conductoras. ¿Estamos? Ahora, mira, voy a poner esto. Esta placa conductora le voy a poner a un potencial eléctrico de menos 5 voltios y esto va a estar a menos 2 voltios. Escuchen, esas placas lo voy a conectar a menos 5 voltios y el otro a menos 2 voltios. ¿Okay? Y aquí voy a poner una carga positiva. Valga la pregunta, porque ya lo sabe la respuesta. ¿Hacia dónde se mueve esa carga positiva? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia dónde se mueve? Discutan. ¿Hacia dónde se mueve? De menos 2 a menos 5. Dije que ya sabía la respuesta, porque la carga positiva se mueve de mayor a menor. ¿Cuál es mayor acá? Los dos. Se mueve en ese sentido. Así se mueve. ¿Ok? Así se mueve. ¿Y si fuera negativo? De menor a mayor. Pero aquí viene, profesor, pero si ese es negativo y el otro también es negativo, entonces, un ratito. Esto no es truco, ¿no?, sino es comportamiento. Ya entiendan, a ver, escuchen. No sé si les tocará pensar de repente. La placa que tiene mayor potencial eléctrico
se asume cargado positivamente. Ahí está el detalle. Se asume cargado positivamente. Listo. ¿Cuál tiene mayor potencial eléctrico? Menos 2. ¿Cómo se asume? Positivamente. Lo estoy diciendo. Y la que tiene menor potencial, no pone. Ahí está la lógica. ¿Y qué tienes? Positivo. Con positivo se repele. Positivo con negativo se repele. Una membrana celular, a ver, 0 milivoltios menos 70 milivoltios. Esta es la parte externa y esta es la parte interna. Acá está la membrana. Pregunta. Las membranas celulares, cuando son células excitables, ¿ya?, pueden tener, ¿no?, potenciales internos y externos, pueden ser negativos, positivos, inclusive cero. ¿Ya? Ok. Pero esta es la célula que tener ese potencial en reposo. ¿Sí? En reposo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo asumes cargado la parte externa de esa membrana? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva porque Está más cerca cero. positiva porque ¿qué les dije? O acabo de decirles, los que tienen mayor potencial, ¿cómo se asume? Cargados positivamente. ¿Y ahí cuál es mayor? ¿0 o menos 70? Cero. Ok. Pero estamos hablando de qué? Del comportamiento, ¿ya? Estamos hablando del comportamiento. No hay que entender, no, el profesor Rivera dijo que solamente hay cargas negativas en la parte interna. El profesor de repente de fisiología dice, o sea que no hay sodio, no hay potasio. Sodio hay tanto en la parte interna como en la parte externa. Esos tres iones en la parte interna y en la parte externa. Claro que su comportamiento, debido a esa diferencia de potencial, se comporta así. O sea, el comportamiento acá de esta parte externa es como si estaría cargado de solamente positivo, ¿no? Y acá negativo. Ojo, aquí en la parte externa hay cloro. Hay cloro, pero el cloro ¿qué es? Es negativo. Pero su comportamiento es como si estaría solamente cargado de cargas positivas. Igual en la parte de la tabla. Ok, entonces si regresamos acá. Regresamos. O antes de regresar mejor. ¿Listo? Ya saben esto, ¿no? Bueno. Ok. Lo que sea. Si gusta voy a cambiar ahora lo contrario. ¿Hacia dónde se fue?
Lo único que tiene que hacer es, ¿cuál es mayor ahí? 5. Ah, perfecto, es mayor entonces. Por ende, C, no sé, otro, no sé, a ver. ¿Hacia dónde se mueve? 2 a menos 5. 2 a menos 5. De 5 hacia la izquierda después. ¿Cuál es mayor acá? 2. ¿Qué combinación me falta? Así de fácil. Sí. ¿Sí? Entonces, mayor potencial, asume su cargado positivamente, por eso le va a funcionar. Ok, entonces vean, el sodio es positivo, ¿sí o no? ¿Por qué ingresa entonces? ¿Por qué ingresa? Ajá, de mayor. El cloro, ¿por qué sale? Menor a mayor. De menor a mayor. La cis. Ok, entonces, si bien es cierto, en condiciones